Tengo el gusto de saludar a Álvaro Uribe Vélez, que es considerado por la prensa nacional e internacional como el político más influyente de lo que lleva transcurrido el siglo XXI en Colombia. Él fue presidente de Colombia durante dos periodos, 2002-2006 y 2006-2010, o sea, 8 años en la presidencia, y se encuentra en la Argentina. Participó junto a los expresidentes Mauricio Macri, Mariano Rajoy y Sebastián Piñera en un foro, el foro llamado El Otro Cambio Climático, que fue organizado por la consultora ABC. Álvaro Uribe, buen día. Feynman le habla. ¿Cómo le va? Muy buen día. Agradezco mucho la llamada de ustedes y mi saludo a todo el equipo periodístico y a todos los oyentes. Gracias, gracias, presidente. Bueno, cuénteme cómo le está yendo aquí en la Argentina. Bueno, fue un foro muy interesante en Buenos Aires, varias reuniones, y estamos aquí en un foro que termina hoy en la ciudad de Tucumán, bien importante. Han intervenido muchas personas, el examen del tema latinoamericano, tendencias globales. Ayer tuvimos una sesión muy importante sobre ese reporte desgarrador de la situación de Cuba. Aquí seguimos en este foro. Presidente, ¿el populismo usted cree que se ha instalado en su país con el triunfo de Petro? A ver, ¿qué le digo? A mí me parece muy grave cuando los regímenes democráticos, los cuales hemos participado, no aceleran las soluciones sociales y de diverso orden que necesitan los países y de seguridad, etcétera. Y me parece muy grave también si las reformas, por ejemplo, que está adelantando el presidente Petro, llegaren a parar la economía. Por ejemplo, ahora se está aprobando una reforma tributaria. Yo he asumido una posición de total respeto por el presidente que mantendré, pero tengo que expresar mi temor a esa reforma, porque es una tributación en Colombia por fuera de los rangos de competitividad internacional. Inicialmente puede darle mucho recaudo al gobierno, y con ese recaudo le puede facilitar cumplir sus programas. Pero si esa reforma, y a esa reforma además se le suman otras que anuncian en diferentes campos, eso para la inversión, entonces la tranquilidad de mayores ingresos fiscales dura muy poco, porque apenas empiece a mostrarse un enfriamiento de la inversión, una afectación de la confianza, pues empezará el Estado a tener menos recursos y más dificultades para atender los sectores sociales. Presidente, me gustaría una opinión suya y un balance de lo que fue la elección en Brasil y el triunfo de Lula. ¿Qué te digo? Yo cuando veo la propuesta de Lula ahora, en el seguimiento que hice de esa campaña, básicamente él mostró la preocupación por los muertos de la pandemia. En todos nuestros países hubo enormes dificultades, pero también por el hecho de que ha dejado 32 millones de personas con hambre en un país muy rico. Claro. Un gobierno así planteado, y además que tiene vicepresidente a Alckmin, es un gobierno, diría uno, que tiene un horizonte democrático. A mí me tocó coincidir con el presidente Lula en los primeros dos gobiernos de él. ¿Qué vino? Primero, un buen gobierno doméstico. Yo no entro en el tema judicial de Brasil. Claro. Se disminuyó muchísimo la pobreza, los sectores productivos tuvieron inversión. Usted sabe que yo tengo una tesis y mi guía, que es el tema de la seguridad, el tema de la confianza, inversión y la política social como ejes complementarios. Sí. Lula sacó mucha gente de la pobreza, más de 30 millones, llegaron a la clase media, pero mi gran discrepancia con él fue en política internacional. Claro. Porque él fue sumamente permisivo con Chávez y compañía, claro, que han hecho tanto daño a la democracia y que por supuesto eran permisivos con los grupos terroristas de Colombia.
esa política internacional del presidente Lula, que apoyó tanto ese proyecto de socialismo siglo XXI, tan dañino para la democracia, que lo que hace es empobrecer más a los pueblos y que albergó tanto, como en el caso de Venezuela, y sigue albergando al terrorismo colombiano, es lo que quisiera uno que Lula no repitiera. Claro, claro. Me gustaría su visión sobre lo que ocurre con el gobierno argentino, el gobierno de Alberto y Cristina Kirchner. Bueno, yo he sido muy prudente históricamente con el caso argentino. Con el presidente Néstor Kirchner tuvimos una relación prudente. Tal cual. Con la presidenta Cristina, ella hizo pues parte de ese bloque que yo enfrenté. Claro. Me tocó enfrentar el bloque de los Castro de chavistas, de claro, Correa, claro. de Evo, por supuesto. Y ¿qué te digo? Yo veo, no voy a entrar a hacer comentarios sobre el tema político argentino. Hay un problema de inflación en toda la región, aquí acentuado. Yo creo que este problema que nos deja la pandemia, que pobreza, que endeudamiento, que inflación, eso no tiene sino una solución: crear confianza e inversión privada. Por ejemplo, yo creo mucho en el Estado reducido. Los estados derrochadores hacen mucho daño, pero no es como me dicen desde la narrativa de la izquierda. Es que eso es una propuesta neoliberal, que no haya Estado. No, la propuesta no haya Estado burocrático, pero claro, el Estado tiene que ayudar es en otros aspectos. Sí. Por ejemplo, este desempleo juvenil tan grande en América Latina, sí, necesita unos gobiernos que ahorren en el Estado burocrático, reformen educación. Un muchacho no resiste hoy 5 años en una universidad para que le enseñen a manejar una plataforma tecnológica. Claro. Aspira a que le enseñen en 6 meses y que le financien un proyecto de emprendimiento, que es donde tiene que poner dinero el Estado. Los ajustes en América Latina para superar los gobiernos, llámese populistas, socialistas, etcétera, tienen que tener compensaciones sociales. Y una que yo veo de gran importancia, sueño con ella, es la reforma educativa y la financiación del emprendimiento de los jóvenes, donde el Estado tiene que actuar. Y ojo, en nuestros países con el tema del narcotráfico. Claro. Yo he sentido una preocupación y la tenemos muy grande de nuevo en Colombia, porque esos poderes van creciendo y creciendo y forman republiquetas dentro de los estados, sí, forman estados criminales, sí, alternativos que desplazan al Estado. Acá en la Argentina, presidente, lo estamos viviendo en Rosario. No sé si usted está al tanto de lo que vive esa ciudad, ¿no? En la provincia de Santa Fe. Se los digo como viejo y como un afecto por este país, con admiración por su ciudadanía. Miren, en Colombia habíamos superado mucho eso, pero ese proceso que se surtió por un presidente que nosotros elegimos y después se cambió, y la FARC, Cuba y Venezuela le impusieron un acuerdo de sometimiento a la FARC, y el país pasó de 42.000 hectáreas de coca a más de 240.000. Sí. Y eso nos ha llevado a que Colombia tenga hoy unos territorios donde mandan los grupos criminales, donde ya no ejerce eficazmente el Estado de Derecho, y eso puede pasar en cualquier país. Esos negocios, además sustentados en armas, van que la riqueza, el ánimo de riqueza, la facilidad de riqueza va creando un desdén por la ley, y eso destruye las familias, destruye los caminos de la juventud, y eso se convierte en un Estado criminal alternativo que desplaza al Estado de Derecho. Sí. Presidente, no sabe cuánto le agradezco que me haya atendido una vez más, ¿eh? Mi gran aprecio y un abrazo muy grande. No, siempre muy agradecido con ustedes. Muchísimas gracias, y quiero saludarlos muy respetuosamente, y por intermedio de ustedes saludar a todos los oyentes que tienen en este país tan bello, en una ciudadanía tan culta que es Argentina. Muchas gracias. Gracias. El doctor Álvaro Uribe Vélez, el expresidente, 8 años, expresidente de Colombia, un hombre que combatió fuertemente al narcoterrorismo.